Y en este segundo bloque de Nuevamente, como lo anunciábamos, vamos a desarrollar el punto de los mandatos, que aunque no parezca, aunque los tiempos han evolucionado y han cambiado, todavía persisten en algunas familias, ¿no? Y el primer punto es aclarar un poco de qué hablamos cuando nos referimos a los mandatos. Y es esto de mamá o papá es arquitecto, es abogado, es contador, cualquiera sea las profesiones, y tiene el estudio, tiene el negocio, la empresa, y le pide a su hijo o hija que continúe para poder, con ese legado, para esto asegurarse de algún modo un futuro un poco menos complejo, o por lo menos que tenga más alcance de su mano, digamos, más seguridad. Hay que aclarar que muchas veces coincide también con la vocación, ¿no? Muchas veces hemos visto a muchos padres médicos que sus hijos también se han inclinado por la medicina y que seguramente los papás le han trasladado directa o indirectamente esa vocación de médico. Pero hay otros tantos que no lo han elegido por vocación y, como bien decís, por un mandato familiar, por una presión tal vez sin querer de los padres para asegurarle, entre comillas, el futuro a sus hijos. Así es que justamente tanto Adriana Montenegro desde la psicopedagogía y Laura Casabianca desde la psicología van a abordar y van a reflexionar sobre este tema que, como decíamos, no es menor y que tiene una vigencia muy grande, tiene una fuerza muy grande en los adolescentes que están en este camino de elegir qué hacen en los próximos años. Mira, en cuanto a eso, depende de la personalidad del adolescente que está eligiendo. Tenemos chicos que sí, hemos trabajado con alumnos o con pacientes donde el mandato es muy fuerte desde muy pequeños. Es decir, no es un mandato que aparece cuando ¿qué tengo que estudiar? Esto es algo que ya viene armado, porque su papá ya viene con el estudio de su abuelo. Es decir, que es como una tradición familiar. Pesa muchísimo. No te olvides que muchos de los estudios, ya sea contables, médicos, consultorios médicos y demás, tienen no solo una trayectoria, sino un nombre que los define. Salir de ese marco no es nada fácil si el adolescente no está preparado para hacerlo, pero obviamente eso depende, te vuelvo a repetir, de la personalidad. No todos los sujetos que eligen sufren, digamos, la presión del mandato. Es decir, algunos quizás lo elaboran de otra manera. Por eso yo siempre digo que tenemos que tener en cuenta que la vocación es algo que se va construyendo. No es algo que aparece, es algo que se va dando a lo largo de nuestra vida. Nosotros a lo largo de nuestra vida vamos tomando decisiones que nos hacen ser más o menos felices, depende de lo que tengamos que decidir, pero que ponen en juego cada una de ellas nuestras aptitudes y nuestra forma de ser, y que ponen también ponen en marcha también todas nuestras capacidades. Ahí mostramos lo que somos. Y yo siempre le digo a los chicos que nosotros tenemos un nombre, y lo que va último es el título. Si bien lo ponemos adelante, es decir, el doctor tanto o la licenciada tanto, es lo último que aparece en nuestra vida, pero es lo que se va formando dentro de ese nombre y de esa persona a lo largo de nuestra historia, y que nosotros tenemos que empezar a descubrir. Es decir, está dentro nuestro, no es, si bien no aparece así porque sí, muchos no pueden encontrarla si no hacen una introspección real. La orientación vocacional es una búsqueda de uno mismo, una búsqueda en la cual esos mandatos tienen un peso, pero pueden ser elaborados y de alguna manera resueltos para poder elegir lo que realmente quiero ser en la vida y poner en marcha todo eso que soy, más allá del título que yo tenga. A ver, en mi rol de secretaria académica hablo muy asiduamente con los alumnos. Me tocó charlar con una chica que tenía el mandato por parte de los padres de estudiar una carrera universitaria.
cualquiera, pero una carrera universitaria. Entonces más o menos fue viendo que le interesaba y la verdad es que le interesaba mecánica dental. Y ella a los 29 años, después de muchos años, no sé si la palabra es trabada, pero digamos sin la realización del título, porque es muy difícil sostener algo que no es deseado, muy difícil. Hablemos de estudio, hablemos de trabajo. Después de muchos años, bueno, decide dedicarse a lo suyo, a lo que le interesaba, ¿no? Decide estudiar lo que le interesaba en primera medida. Ahora, el tema era cómo decirle a los padres, ¿sí? Entonces, puede durar el tiempo que implique algún trabajo de todas esas cuestiones que me impiden elegir por lo que me gusta. Puede ser que sea enseguida de haber elegido en base a expectativas padres, como puede ser que lo haga toda la vida. En mi caso he tenido pacientes jubilados que se me han sentado y me han dicho: yo hice toda mi vida algo que no quería. Entonces, la vigencia depende de cada sujeto. Lo importante es que vamos a transmitir algo que pueda servir. Es entender que el deseo, lo que a mí me interesa es el deseo, el interés en el ser humano, es como un martillo que golpea todo el tiempo al sujeto, no se calla. Entonces, lo voy a llevar a ese martillo hasta tanto y en cuanto yo pueda ser coherente con lo que me interesa, me gusta. Es cierto que, bueno, están todas estas complicaciones que vamos hablando, pero lo importante en principio es darse cuenta. Una vez que me puedo dar cuenta, puedo ir buscando mecanismos para tomar esa elección o acercarme a esa elección, ¿sí? Pero un punto es saber que el deseo no se calla. Y lo otro es la autoestima, la famosa autorrealización que Maslow habla en su pirámide de necesidades, que dice que la máxima realización del ser humano es la autorrealización, aunque en realidad podemos seguir autorrealizándonos. Se consigue la autorrealización si nosotros podemos ir detrás de eso que nos interesa, nos gusta, nos llama la atención. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos entonces con el tercer y último bloque de Nuevamente. Enseguida.